El órgano Bolinechero. Es que nuestra conferencia de este mes va a ser alusiva justamente a la aviación naval en el tema que se expone, la aviación naval es Quintero y su pabellón de combate. Así que doy la más cordial bienvenida al señor comandante de la aviación naval, almirante Ricardo Chipel, muchas gracias por acompañarnos. También al comandante de la aviación naval hace un par de años atrás, el almirante Juan Carlos Pons, muchas gracias Juan Carlos. También a la directiva del Círculo de Aviación Naval, muchas gracias por acompañarnos también. Al señor condestable de la aviación naval, muchas gracias, mi subcomisario. También a nuestros académicos de número correspondientes, representantes de organizaciones afines, y también a todos los amantes de la historia que a través del tiempo nos acompañan en esta actividad. Bien, sin más dilación entonces, le doy el paso a nuestro vicepresidente para que proceda a la presentación de nuestro expositor. Muy buenas tardes, señores almirantes, servicio, retiro, invitados especiales, miembros de número. Siempre saludo en forma especial a nuestros marineros. Nos interesa que las semillas que nosotros lanzamos con estas investigaciones históricas caigan en buena tierra y los motiven a ustedes, como ocurrió con este suboficial mayor que va a exponer hoy día, que desde marinero segundo de la Escuela de Artesanos Navales llega a ser un brillante miembro de número de nuestra academia. Porque muchas veces se piensa que estas cosas no son para mí, debe ser esto para los puros oficiales. No es así. Es para chilenos que aman su patria, que desean conocer su historia y difundirla. A esas personas va dedicado esto. Y también a extranjeros amigos. Así es que por eso saludo particularmente a nuestros marineros que se encuentran presentes en esta sala. Bien, el suboficial mayor en condición de retiro, don Carlos Saldivia Rojas, nació en Concepción. Es casado con la señora Dorca Palma López, con la cual formó un hermoso hogar con 4 hijos. En 1984 egresa como marinero y especialista básico en maquinaria naval de la Escuela de Artesanos, como ya mencioné. En 1985 cursa el primer año de mecánico de máquina común en la Escuela de Ingeniería Naval, cuando funcionaba en este recinto. Ese mismo año postula a la aviación naval, siendo seleccionado para cursar al año siguiente mecánico de aviación naval, y en 1987 realiza el curso de subespecialidad mecánico de helicópteros. En 1991 viaja a Francia, donde realiza curso de motores del helicóptero Super Puma. En diciembre de 2016, después de 36 años de brillante carrera, pasa a retiro de la institución con el grado máximo, suboficial mayor. El suboficial Saldivia, actualmente para nosotros el académico Carlos Saldivia, ha realizado una serie de investigaciones históricas. Entre ellas se destaca la recuperación y puesta en valor de los restos de un helicóptero Sikorsky que prestó servicio en el escuadrón antisubmarino como Naval 52. Recuperó un pabellón de combate que la ciudadanía del puerto de Quintero, que es exactamente el centro de nuestra conferencia de hoy día, le obsequió a la aviación naval. Pero cuando se produjo la fusión, esto fue en el año 1927, en ese año se produjo la fusión de la aviación naval con la aviación del ejército, para dar nacimiento a la Fuerza Aérea de Chile, actual Fuerza Aérea de Chile. Que no se le olvide, la Fuerza Aérea nace del Ejército y de la Marina de Chile. Esos son los lazos que nos unen a los hombres de armas. No son casualidades ni son cóctel, sino que son actividades de profunda significación. En la cola de los aviones de la Fuerza Aérea hay un fondo azul con una estrella blanca, igual al jack de los buques nuestros. Es la señal que dice: ustedes nacieron de la Marina, queridos aviadores. A veces se les olvida. También recuperó y puso en valor parte de la hélice del avión en que el teniente segundo Pedro Luco Cristi falleció en 1916,
mientras realizaba su vuelo para recibir sus alas de piloto militar en la Escuela Aeronáutica del Ejército, convirtiéndose en el primer mártir de la aviación naval chilena. Teniente segundo Pedro Luco Cristi. El 28 de mayo de 2016 es incorporado como miembro activo del Instituto de Investigación Histórico Aeronáutico de Chile. En forma periódica realiza publicaciones en las revistas Aerohistoria y SCUA, ambas del citado instituto. Publicaciones muy interesantes. Desde hace un par de años y en forma diaria se dedica a difundir efemérides y hechos históricos navales en redes sociales. Algunas de sus publicaciones son replicadas, entre otros, por el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. En marzo del 2019 fue invitado por nuestra Academia de Historia Naval y realizó una exposición brillante y muy interesante relacionada con la historia de los helicópteros Sikorsky SH-34J. A contar del 27 de agosto del 2021 es incorporado a nuestra academia. Y el día de hoy nos va a ilustrar con esta interesante conferencia que es la aviación naval en Quintero y su pabellón de combate. Académico, tenga la onda. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar ante ustedes y exponerle la historia de la aviación naval en Quintero y su pabellón de combate. La verdad que contar la historia de nuestra aviación naval en los inicios, para mí me emociona ver el sacrificio y esfuerzo de nuestros antecesores que nos dieron, ¿no es cierto?, la base que hoy goza y el prestigio que goza nuestra aviación naval. Antes de iniciar la historia probablemente tal de la aviación naval en Quintero, les quiero poner un poquito en contexto de la historia de la aviación mundial, la nacional y la historia de la aviación naval. El primer vuelo realizado en una aeronave más pesada que el aire y propulsada por un motor fue realizado el 17 de octubre de 1903 por los hermanos Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Esta pequeña aeronave se desplazó 36 metros durante un tiempo de 12 segundos. 3 años después, en el campo de Bacatel en París, el brasileño Santos Dumont, en su aeronave 14 bis, realizó un vuelo de 60 metros de distancia a una altura de 2 a 3 metros. En Chile, en 1910, en que estábamos conmemorando, ¿no es cierto?, el primer centenario de nuestra creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, se realizaron varias festividades, y una de ellas, por iniciativa de David Echeverría y Jorge Covarrubias, que compraron una aeronave en Francia, la trajeron vía marítima a Chile, y que la iba a volar César Copeta. Ellos, en la Chacra Valparaíso, que hoy en día corresponde a la comuna de Ñuñoa, Santiago, armaron esta aeronave y empezaron a verificar o a realizar vuelos de verificación. Lamentablemente, el 21 de agosto de ese año, realizaron el vuelo, pero en la etapa de aterrizaje esta aeronave sufrió serios daños que impidieron que volara efectivamente como estaba programado el 18 de septiembre de ese año. El gobierno de la época, preocupado de esta naciente arma en Europa principalmente, envió a 2 oficiales del ejército a cursar piloto a Francia, el teniente Manuel Álvarez Prado y el teniente Eduardo Molina Lavín. A su regreso, el 11 de febrero de 1913, el ahora ya capitán Manuel Álvarez Prado crea o organiza la Escuela Aeronáutica Militar, siendo su primer director. Al mes siguiente, en marzo de 1913, el mismo capitán Álvarez realiza el primer vuelo militar en Chile. Anteriormente lo habían hecho, habían volado, pero personal civil. Nuestra Marina, en el centenario de 1910, estaba preocupado de la compra de nuevos buques y de la naciente arma o de los buques submarinos. Para ello envió a construir a Inglaterra 2 acorazados, el Valparaíso y Santiago, que posteriormente fueron renombrados como la Torre y Cochrane, más 6 destructores que eran el Condor, el Lynch, el Goñi, el Rivero, el Simpson y el Williams. Y a Estados Unidos mandó a construir 2 submarinos, el Iquique y el Antofagasta. De los buques que mandaron a construir Inglaterra solamente llegaron 2 destructores antes que se iniciara la Primera Guerra Mundial, que fue el Condor y el Lynch. Los acorazados, junto con los otros 4 destructores, fueron requisados por Inglaterra y fueron utilizados durante la Primera Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió con los submarinos Iquique y Antofagasta, que Estados Unidos los vendió a Canadá. Entonces todo su esfuerzo económico y personal estaba centrado
en la renovación de la flota. El 21 de enero de 1916, el ministro de Guerra envió una carta de invitación a la Marina, en que dice: el año 1903, recién fundada la Escuela Militar de Aeronáutica, se ofreció a esa dirección general 4 plazas de oficiales y 4 de suboficiales para hacer un curso y llegar a obtener el título de piloto aviador y piloto militar. Si en ese tiempo se estimó que era todavía dudosa la utilidad de la aeronáutica, pudiera reportar a la Marina, hoy en día es un hecho la innegable utilidad de poner la aeronáutica al servicio no solo del ejército, sino también de la Marina. El ministro de Guerra envió esta carta de invitación a la Armada, la que fue bien acogida. El director general del personal de la Armada le contesta al director de la Armada, que era como nuestro comandante en jefe, hoy en la actualidad, le dice en su escrito: el director del personal estima que hay urgente necesidad para la defensa del país en aceptar las vacantes a fin de ir formando el personal que después ha de tener a su cargo este importante servicio que habrá muy luego de agregarse a la Armada. Y si UCIA presta los cupos y la aprobación, esta dirección seleccionará a los 4 oficiales que desearán ingresar a la escuela de aviación, y entre los 4 suboficiales serían un sargento artillero, un sargento torpedista y 2 maquinistas, estos últimos para el estudio de los motores. El Consejo Naval del 7 de febrero del mismo año, 1916, resolvió y da a conocer a la Marina, dice: curso de aviación, sacó un mensaje naval de la época: se pone en conocimiento del personal de la Armada que deseen especializarse en aeronáutica, que la Marina cuenta con 4 vacantes para oficiales y 4 para suboficiales, para el próximo curso que se abrirá en marzo y que durará 8 meses. Las condiciones necesarias para ingresar a la citada escuela son las siguientes: el postulante debía pesar menos de 75 kilos. ¿Por qué? Porque las aeronaves eran pequeñas, los motores eran de poca potencia, entonces no podía ser muy pasado en kilos. Alto poder visual. No existía la tecnología que hoy tenemos, que todo, no existía la ayuda de la navegación, todo era en forma visual, y ser soltero. ¿Por qué esta condición? Por el alto riesgo que significaba volar. Ya el 16 de marzo, una vez de haber realizado el proceso de selección, están los nombres de los 8 primeros marinos que van a cursar, que se van a unir al 4º curso de la Escuela Aeronáutica Militar. Y sería el teniente segundo Pedro Luco Cristi, el guardamarina de primera clase Enrique Lavaza, el ingeniero tercero Francisco Cruz, el contador tercero Carlos Yanqui Cerda, el maquinista segundo Abraham Villalobos, el maquinista segundo Juan Constanzo, sargento segundo torpedista Luis Farías y sargento segundo artillero Juan Urrutia. Esos fueron los primeros 4 marinos que fueron a cursar a la Escuela de Aeronáutica Militar. Como les comentaba, ya esta escuela estaba realizando el 4º curso. Su material aéreo principalmente era francés. Por favor, si gustan, acérquense más, con confianza, por favor, más adelante. Las aeronaves eran de origen francés y ya estaban en el 4º año creando, ¿no es cierto?, o siendo utilizadas para crear los futuros pilotos del ejército, y en este caso ya en el 4º curso pilotos para la Marina, y estaban bastante usadas. Los primeros cursos, los pilotos, para poder optar al título de piloto aviador, realizaban alrededor de 10 vuelos solos. Pero en este 4º curso ya había pocas aeronaves y muchos postulantes como pilotos que solamente alcanzaban a hacer 4 vuelos, y ahí ya estaban en condiciones para poder realizar su vuelo y obtener su título de piloto aviador. En esta imagen podemos apreciar, aparte de los pilotos militares, al ingeniero Francisco Cruz, al teniente Pedro Luco Cristi y al maquinista Abraham Villalobos. Esta imagen corresponde al 5 de octubre de 1916 y fue publicada en la revista Suceso. 5 de octubre de 1916. Bien, posterior al 18 de octubre, de este 4º curso ya habían 3 personas que podían optar al título de piloto aviador, eran 2 militares, y el tercero era el marino, el teniente Pedro Luco Cristi, en una aeronave similar a esta, un biplano Sánchez de esta mañana los 2 oficiales militares obtuvieron su chequeo como piloto aviador, y en el tercer vuelo, que le correspondía al teniente Luco, su instructor, que era el teniente Aguirre, militar, le dice que tome con calma las pruebas, que todo va a salir bien,
para que no se produzca un accidente. Y él le dice, teniente Luco le responde a su instructor, es muy posible que yo también caiga, compañero, porque todo lo bueno desaparece. Ese día, el teniente Luco despegó desde la pista que había en la actual escuela de aviación, en Capitanado, en el bosque, realizó los 5 ochos que le exigía la comisión para poder optar a su título de piloto, y en la fase en que de tierra le dicen que él aterrice, algo pasó en la fase final, cuando iba aproximando la pista, que pasó de largo, y al final de la pista había un eucaliptus, y una de sus alas, el ala derecha, chocó contra uno de estos árboles, y la aeronave se volcó y cayó a tierra, y el teniente Luco se convirtió en el primer caído, el primer marino caído en acto de servicio de aviación naval. Esa misma tarde sus restos fueron trasladados de Santiago a Valparaíso y fueron sepultados en el cementerio número 2 de Valparaíso, y de ahí aún se encuentra su restos. 18 de octubre de 1916. Un mes después, ya había 3 marinos más en condiciones de efectuar esta prueba. Contador Carlos de Anticerda, más antiguo, guardiamar Enrique Lamasa y torpedista Luis Faría. Por la antigüedad, por eso el contador Carlos de Anticerda fue el primer marino en obtener su diócesis de piloto aviador. Luego le siguió Enrique Lamasa y posteriormente el torpedista Luis Faría. Presento abastecimiento de ese canal, el nombre de contador Carlos. Claro. Eso fue en 2016, por ahí. Bueno, una vez ya finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, Chile tenía en Inglaterra a Agustín Edward McClure como ministro plenipotenciario, y él, entre otras cosas, por el uso que realizó Inglaterra con nuestros buques que estaban siendo construidos, Inglaterra conquistó a nuestro país. Y en este caso por el uso del acorazado Cochrane, que después fue convertido en un portaaviones y fue hundido durante la Primera Guerra Mundial, ellos compensaron con una partida de 50 aeronaves. Estas 50 aeronaves están distribuidas en 20 biplanos de Highland, 8 biplanos Elemental Scout, 2 biplanos AUR 504, 12 monoplanos Bristol. Y los que les voy a nombrar eran hidroaviones y bote volador, que fueron 3 hidroaviones Short Baby, 6 hidroaviones Short 184, 2 hidroaviones AUR 504, un bote volador biplano y bimotor Felixton F2A. Estas últimas aeronaves que tenían la posibilidad de amarizar fueron traspasadas a la Marina. Todas las demás que tenían tren de aterrizaje fueron traspasadas al Ejército. Ahí podemos apreciar un SOC Baby, un AUR 504, un Short 184 y el bote volador Cuarta Señal. Las primeras actividades de la aviación naval, o sea, la recipiente aviación naval, porque todavía no estaba realizada como tal, o las primeras aeronaves de la Marina que fueron armadas, se realizó en el apostadero naval de Talcahuano, que correspondió a lo menos el 3 de julio de 1919, de las 3 habían 2 armadas, correspondían a los SOC Baby. En este dibujo, en este magnífico dibujo del comandante Schlack, se puede verificar ahí, ver al 2104 sobrevolando la bahía de Talcahuano con el blindado O'Higgins. Ese día, según la historia escrita, se realizaron 3 vuelos. El primero de ellos lo hizo el instructor inglés contratado para instruir a los futuros pilotos de la Escuela Aeronáutica Militar, mayor Victor Houston. Luego le siguió el capitán de ejército Diego Aracena, y en el tercer vuelo, el alumno más destacado de este curso, que era el marino, el teniente segundo Manuel Frank Marion. Los 2 primeros hicieron su vuelo sin ningún problema, despegaron y avanzaron alrededor de 7 minutos volando. Y en el tercer vuelo, el teniente Frank, cuando en la etapa de analizar, lo hizo a una velocidad mayor de la que rompió un flotador. Y esto, al romperse el flotador, provocó que la aeronave se volcara. El teniente Frank salió del agua sin ningún problema y la aeronave quedó invertida y después fue remolcada a la orilla y sacada sin ningún problema. Lamentablemente, en ese tiempo no se conocían los efectos del mar en este caso, y que esa aeronave nunca más volvió a volar. Además, en esa misma época, el blindado O'Higgins está efectuando mantenimientos y transformaciones en el apostadero naval de Talcahuano, y una de ellas era que unos sitios donde se guardaba carbón, las carboneras,
fueron modificadas como bodegas para poder llevar hasta 3 o 4 aeronaves de este tipo, los Soft With Bay. Esta aeronave se trasladó, una vez que fue ya, entre comillas, dada de alta, ¿no es cierto?, de su mantenimiento en Talcahuano, desde Talcahuano a Valparaíso, y el 30 de octubre de ese año, de 1919, ya el teniente Manuel Franque terminó su curso en la escuela aeronáutica, fue transportado al crucero O'Higgins junto a alrededor de 12 marinos, y que fue nuestro primer destacamento embarcado, teniendo como jefe de destacamento al teniente Franque. Ese día, ya el buque aquí en Valparaíso, con su aeronave a bordo del O'Higgins, y esto se considera, dicen que a nivel sudamericano, como el primer buque que portó una aeronave a bordo. Esta aeronave se arreaba y se izaba a través de una maniobra, ¿no es cierto? Se bajaba desde la cubierta al agua, y en el agua el piloto se subía y tomaba el control y despegaba desde el agua, y lo mismo hacía cercano al buque amalizado, y después la aeronave se montaba sobre el piso. Nuevamente un dibujo del cuarto slide en que muestra la aeronave sobrevolando Valparaíso. Para hacer justo con la historia, esta imagen se la regalamos en la Cámara de los Viejos Albatros Dorado este año a la Comandancia de Naval, en que muestra al comandante Sangüesa, que era el comandante del blindado O'Higgins, ahí está el teniente Manuel Franque Mariotti, y esta persona no aparece en ningún registro de la historia. Él se llamaba William Clark, y él fue el piloto que fue contratado para armar las aeronaves en Talcahuano. Por eso recalcar que en un libro de historia dice que el primer piloto que voló la aeronave fue Víctor Houston. Yo creo que él fue el que efectivamente voló en Talcahuano, porque de hecho aquí, el 30 de octubre de 1919, la aeronave se bajó desde los O'Higgins, se puso en el agua, y él voló esta aeronave, pero no lo hizo sobre Valparaíso, sino que en una condición que se agradece, él lo hizo sobre Talcahuano. Una vez que probó la aeronave, volvió a la costa de los O'Higgins, se bajó de esta aeronave y se la pasó a Manuel Franque Mariotti para que él tuviera el honor, ¿no es cierto?, de haber sido el primer marino que voló sobre Valparaíso. William Clark. Estamos hablando de octubre de 1919, y en diciembre del mismo año, esa misma aeronave que estaba sobre los O'Higgins hubo que hacer este cambio de ala. Y buscaban un lugar donde efectuar el mantenimiento, que no se podía hacer a bordo. Y alguien dijo, oye, ¿por qué no vemos si los galpones que están en la playa de la Torpedera podrían servirnos para efectuar este mantenimiento? Y efectivamente, en diciembre de ese año ingresó por primera vez una aeronave a uno de estos galpones, el Soft With Bay, para cambio de ala. Y sin lugar a dudas que este evento motivó para que estas instalaciones fueran utilizadas como base provisional, transitoria, ¿no es cierto?, para la aviación naval. Porque de hecho en el año 1919, junto a William Clark, que estaba allá en Talcahuano, hubieron planos, se presentaron proyectos para que la aviación naval, la base de la aviación naval, fuera construida en San Vicente. Ya en el año 1920, la Armada, dentro de su organización, consideró la aviación naval, y su primer comandante fue el capitán de corveta Aristides Solar, desde julio de 1920 a marzo de 1921. Posteriormente él fue designado para ser agregado en la Embajada de Estados Unidos, siendo relevado por el capitán de corveta don Carlos von Scrover. Él asumió el mando de marzo de 1921 a diciembre de 1922. Aquí podemos apreciar el tiraje que corresponde a abril de 1921, con parte de la dotación de oficiales de la aviación naval en las torpedas. Manuel Franque, el ingeniero Alfonso Licesuarín, que era piloto, James Driver, nos aprecia mucho la imagen de su rostro, por eso lo puse ahí cuando era más chibolito. El capitán Ricardo von Scrover, de civil, porque ese día fue la recepción de él. Otro ingeniero, el de Espinosa, el Euterio Cherokee, que era ingeniero pero no piloto. Agustín Alcayaga, un nombre que se repite muchas veces en la historia de la aviación naval. Y falta el teniente Roberto Marín y el guardamarina Alfredo Casas. Estos eran los oficiales pilotos de la incidente de aviación naval en 1921 de las torpedas. Aquí podemos apreciar parte de la dotación de gente más con algunos oficiales que alrededor, en ese año eran alrededor de 25 a 30 personas, no era más que eso.
una aeronave, un A504, frente a un portón de los galpones en la torpedera. Otra imagen con el Kerlan Forest Brother, con parte de votación en diciembre de 1921. Cuando arribó a nuestro país en abril de 1121, el comandante inglés James Draver, él se dedicó a armar las aeronaves que no habían sido armadas en Talcahuano. Recordad que solamente en Talcahuano fueron armados los 3 Sot y Will Bailey, y aquí las primeras aeronaves que se armaron fueron los Chot 184. Y al estar armada una de ellas, el primer vuelo realizado por esta aeronave se realizó el 21 de mayo de 1921, precisamente sobre el monumento a la Marina, y ellos dejaron caer un ramo de flores en honor, ¿no es cierto?, a nuestra héroe de Iquique de Punta Gruesa, el 21 de mayo de 1921. La primera excursión fuera del área de la torpedera se realizó el 8 de agosto de 1921, con 3 aeronaves que volaron desde la torpedera hacia Quintero, hacia la playa de Locura, que ya estaba siendo visualizada como futura base para la división naval. El comandante de la escuadra de evoluciones, que era el almirante Luis Gómez Carreño inicial, al saber que ya la división naval se estaba organizando y que venía aeronaves que estaban en vuelo, él le pide al alto mando si podía considerar en los últimos ejercicios de la invernada de ese año de los buques de espalda. Recordad que en ese tiempo no existía el módulo de abrigo, y todo el invierno, desde mayo prácticamente a agosto, septiembre, los buques iban al área de Coquimbo, iban a pasar la invernada. Y el comandante, el almirante Luis Gómez Carreño, le pide al alto mando de la base si pueden las aeronaves de la división naval participar en los ejercicios de la escuadra de evolución. Y el alto mando dice afirmativo. Y el 30 de agosto de 1921, 3 y el avión Chot 184 se desplaza desde la torpedera a Quintero. Ese día estaba el sol, el día estaba brillante con el sol, despegaron 3 aeronaves para bien que iban acercándose hacia la zona de Coquimbo, se empezó de a poco a cubrir. Parece que cuando llegaron a Coquimbo estaba cubierto. De las 3 aeronaves, solamente uno pudo visualizar el puerto de Coquimbo y analizar. Las otras 2 aeronaves pasaron de largo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se le acabó el combustible. Analizaron. En ese tiempo era un piloto, eran 2 pilotos en cada aeronave. Analizaron y la sacaron en un lugar seguro, ¿cierto?, en espera de que la salieran a buscar y le llevaran el combustible. Y así ocurrió. Al día siguiente fueron a encontrar, la analizaron la aeronave, le llevaron el combustible, la echaron al agua, y en el proceso de echar una al agua, vino una marcada que la volteó y le destruyó su bala y no pudo volar. Pero la otra sí. Más la que está en Coquimbo, 2 aeronaves participaron en este ejercicio por la escuadra de evoluciones, y esto es considerado, a mi entender, como la primera participación de la división naval en vuelos de apoyo a nuestra escuadra de evoluciones en este caso. Ahí podemos apreciar este tipo de aeronaves participando en el ejercicio, despegando, en este caso, en la torpedera, y esta en la zona de Coquimbo. La última aeronave que faltaba por armar era la gran aeronave que se le bautizó por René Señal, que fue nuestro tercer marino que hay en alto servicio, y se puso en vuelo el 17 de octubre de 1921. Esta aeronave era de gran envergadura, que costaba mucho sacarla de los hangares, o de los galpones más bien, y colocarla en el agua, de tal forma que se construyó a propósito una boya para poder amarrarla cerca de la astillera de las aguas. Prácticamente todo el verano esta aeronave pasaba amarrada en esa boya. Y en el invierno, con todo el esfuerzo que significaba, se guardaban los galpones en la frontera. Aquí podemos apreciar al ya comandante Forest Brother, Manuel Franque Mayotte, y este se llama señor, que es un fotógrafo, Carlos Diseño, y gracias a él tenemos toda esta imagen y la podemos mostrar. Que tiene que ser uno de los capitanes de aeronave. Forest Brother, al ver que la bahía de la torpedera no era muy cómoda y muy abrigada y muy segura, él buscó una zona donde efectuar el entrenamiento a su futuro piloto, y buscó la playa de Loncura en Quintero. El primer trabajo grande que se realizó en esa playa fue en 1922, que se trasladaron en enero y regresaron en abril. 4 meses operando en Quintero. Ahí está formada la dotación de la división naval y el pabellón en Flamengo, con alguna aeronave en esa zona. Aquí se puede apreciar el mismo pabellón Flamengo, las aeronaves,
Y estas eran las instalaciones que usaban los aviones navales para pasar el verano, que ocupaban para poder dormir, oficinas, de ahí se ve el WC-1 y el WC-2. Más tenían un buque que les prestaba apoyo para todo lo que era el rancho. Aquí aparecen dos señoras. La primera, la más reconocida, la señora María Luisa Cebrián Diot, viuda de Luis Alberto Posillo Goyenechea. Ella donó una franja para construir la futura instalación de la aviación naval. Además, aparece otra señora, Acacia Lazo Caraquemá, viuda de Italiano Undurraga de Cuña, que era dueño de la hacienda de la Herradura del Quintero. ¿Dónde está? Estamos viendo, ¿no? Ella también donó parte de un terreno para construir la base. Estamos hablando de que en ese tiempo las aeronaves no tenían tren de aterrizaje y por lo tanto no necesitamos pistas. Posteriormente, ya a finales de la década de los 20, la Marina compró un terreno para poder tener la misma. Pero cuando hablamos y ustedes escuchan que donaron un terreno, se refiere a una franja costera. Aún no necesitamos pistas en esa época. Ahí vemos cuando está entregando el cargo el comandante Juan Strode al capitán de fragata Don Abel Campos en diciembre del año 1922. Esto es en el Torpedero. El presidente de la época, don Arturo Alessandri Palma, él está muy interesado en el tema de aviación y principalmente en la aviación naval. Él programó un viaje desde Santiago a Valparaíso y desde Valparaíso se iba a ir en automóviles a Quintero para agradecer el gesto de la señora que donó, ¿no es cierto?, la franja costera para la aviación naval. Él llegó el sábado 3 de febrero a Valparaíso, se alojó en un hotel y la noche mandó a buscar al comandante de la aviación naval, al comandante Jara. Es el comandante o comandante. Yo mañana no me quiero ir en auto a Quintero, yo me quiero ir en avión. ¿Pero cómo, señor presidente? Sí, yo me quiero ir en avión. El comandante Campos llamó a sus pilotos, ¿qué hacemos? Pero llevo en el Gama Sañarto. Este vuelo ya estaba programado, que así iba a ser. Iba a ir el Gama Sañarto escoltado por dos hidroaviones Short 184. Lo que estaba contemplado era que autoridades del gobierno se iban a subir a esta aeronave y en esta se subió el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, más su ministro de Guerra y Marina. Y los vehículos llegaron al hotel a las 8 de la mañana, 8:30, oye, ¿qué pasa? No llega el presidente. El presidente ya estaba en la aeronave y se fue volando. Sí, claro, ya estaban acostumbrados a llegar a la aeronave, pero jamás se imaginaron cuando esta aeronave amarizaron y llegaron las embarcaciones menores, ¿no es cierto?, a sacar a los pilotos, que en estas embarcaciones, cuando llegaron al Quintero, al puerto, venía el presidente de la República. Bueno, se produjo el almuerzo, agradecieron el ofrecimiento de la franja costera y a Valparaíso retornaron nuevamente en las mismas aeronaves. Y esto fue publicado en los diarios. El presidente de la República dice que realizó ayer el doble rayo aéreo entre Valparaíso y Quintero. Y ahí está toda la historia, en este caso del diario. También aparece en el diario, en el Público. Lamentablemente se agradece mucho la imagen. Pero ahí está el presidente de la República y el ministro de Guerra, el excelentísimo señor Alessandri y el ministro, señor Silva Campos, que era el ministro de Guerra, al emprender el viaje de regreso a este puerto de Enseñanza. Un mes después, no sé si este vuelo habrá tenido alguna injerencia, pero el presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, firmó un decreto en que pasaba la aviación naval a depender directamente de la Armada, porque entre medio entre el año 1919 y 1923 se creó de forma transitoria la Subsecretaría de Aviación, en que la aviación ejército para la aviación naval eran parte de esta repartición, pero aquí con este decreto no. Dejó bien claro que la aviación naval dependía directamente de la Marina. Y la aviación naval toma como esta fecha, 16 de marzo, para conmemorar, ¿no es cierto?, el nacimiento de la aviación naval. Y a contarle cuándo celebramos el 16 de marzo. No es de 1923, es del año 1966, en que nosotros, alguien dijo, esta fecha la vamos a optar para celebrar nuestro aniversario. Algunas imágenes de lo incómodo que se puede hacer aquí, que era trabajar en las playas Torpedero,
un galpón, ¿no es cierto?, con dos aeronaves Auro 504, la gran aeronave Gama Sañarco y un Chork 184. Además, se produjeron muchos accidentes en las torpederas. Y esto, de cierta forma, aceleraba el proceso para el traslado a Quintero. Lamentablemente, en esa época, en la década de los 20, la economía de nuestro país no era muy buena y los casos recursos que había, en cierta forma, ralentizaron un poco el avance de la construcción de la nueva base de la torpederas, en Quintero. De hecho, una de las primeras construcciones que se realizó ya en Quintero tomando como base fue el muelle de lanzamiento. ¿Qué significa esto? Que esto facilitaba el sacar las aeronaves desde el agua y después volverla a montar sobre él. Posteriormente, aquí podemos apreciar el gran hangar que se construyó en Quintero. Posteriormente al muelle de lanzamiento se construyó la comandancia de la aviación, de la base en este caso, y además en los costados está todo lo que era la habilidad del oficial y del personaje entero. Aquí podemos apreciar el edificio de la comandancia, el hangar que ya está prácticamente construido junto con sus talleres. Y aquí no se aprecia mucho el muelle de lanzamiento, pero está en esa zona. Este imagen corresponde al año 1926-1927, cuando llegaron los vuelos voladores Duane Park, que están aquí ya sobre la playa, y estas pequeñas ruedas eran las que se le montaban a la playa para poder sacarla a la playa. Esta imagen de seguro que es del año posterior a 1927, porque está el 15. Los primeros que llegaron fueron el 11, el 12, se saltaron el 13 y el 14, por un tema de superstición. Ahí se puede apreciar que había mayor disponibilidad de playa para poder maniobrar con la aeronave sacar del agua. Ya ahí estamos usando un pequeño tractor para poder, ¿no es cierto?, desplazar la aeronave desde el agua. Esta es otra aeronave ya más moderna del año 1928-1929, un Fire 3F, que era un avión bombardero, que seguramente esta es su dotación de la bandada de bombardero. En esa época se utilizaba el concepto de bandada, estaba la bandada de aplicación o de entrenamiento que correspondía a la escuela, la bandada de observación, que eran los botes voladores, los botes igual, y la bandada de bombardeo, que eran estos aviones. Todos estos años, desde el año 1922, de la primera campaña de verano hasta el año 1927, que ya la base de Quintero está terminada, se produjo una relación muy dinámica con la comunidad de Quintero, que no era muy grande en ese tiempo. Quintero se utilizaban más que nada, eran casas de veraneo. Según un dato que pasamos por ahí, la dotación alcanzaba a 1.500 personas en el verano. Y ya los aviadores, como digo, se socializaban con la gente. Y esto produjo, en cierta forma, un grado de acercamiento con la comunidad de Quintero. Aquí podemos apreciar, esta imagen no corresponde a la fecha en que se realizó el cambio total de la torpedera Quintero, 27 de enero de 1927. Esta imagen debe corresponder a 1929-1930 por este hangar, porque todas estas instalaciones fueron realizadas en el año 1927 a 1928. Posteriormente se hizo ese hangar, que después se desarmó y ahora está en la E. Toda la instalación, ese hangar aún está. Esta copa de agua, la comandancia fue desarmada posteriormente. Ahí podemos apreciar algunas aeronaves en el agua. Como les comentaba, fue tanta la mancomunión que hubo entre los marinos y la comunidad de Quintero, que el alcalde de la época, de 1928, don Manuel Franqui Varas, que era el mayor de ejército de Comisión de Retiro, él, además, era papá de Manuel Franqui Mariotti, el primer jefe de la aviación naval. El alcalde, le comunicó a su consejo municipal la posibilidad de donar el pabellón de combate a la futura, o sea, no era la futura, ya estaba la aviación naval militar, a la base de la aviación naval. Esta petición fue muy bien acogida y buscaron una fecha que fuera muy especial, que tuviera una gran connotación histórica. Y el 23 de septiembre del año 1928,
el presidente de la República, en esa época, el general Carlos del Campo, fue invitado por la Marina a que viniera a presenciar un tiro de combate que iba a realizar la Escuela de Revoluciones. Y que después terminaba en el Quintero. Y aprovechó esa ocasión, este alcalde, para realizar la ceremonia de entrega del pabellón de combate a la base de Quintero, a la base de Mar. Lamentablemente, el 18 de septiembre, este alcalde, como todos los quinteros, estaba celebrando el 18 de septiembre y él estaba con los fuegos artificios de la mano, y uno de ellos explosionó en su mano, que le provocó un accidente y le quitó parte de su mano derecha y fue hospitalizado en el hospital naval de la época, sino que se ocupaba el hospital San Juan de Dios en Valparaíso, y que esta hospitalización impidió de quien estuviera presente en esa ceremonia. Y le pidió a otro, al gobernador de Quillota, que lo representara en esta ceremonia. Ese era el pabellón de combate, este imagen corresponde a la época, que le regaló la Compañía Quintero a la base aeronáutica. El domingo 23 de septiembre, ahí vemos, este imagen corresponde a eso, cuando llegó el presidente de la época, el general Carlos del Campo, en tren de Santiago a Paraíso, alrededor de las 9:20, directamente, bueno, fue recibido por las autoridades locales, se embarcó en la embarazada la torre para presenciar, ¿no es cierto?, el tiro de combate. Ese día, además de la torre, participaron 3 destructores, el Oliva, el Medero y el Cóndor. Y estos 4 buques, los destructores más que la embarazada, efectuaron tiros sobre una barca que está ya en condiciones de no navegable, que había sido donada por su propietario a la Armada, que era la Queen of Scots, que fue remolcada por un remolcador a un lugar donde se efectuaron estos tiros. Ahí está el presidente, yendo a bordo de la acorazada de la torre, los tiros que estaban realizando el rebajo. Primero fueron destructores, después vino el acorazado, y finalmente 2 aeronaves de la aviación naval efectuaron tiro, efectuaron bombas, ¿no? Lanzaron bombas sobre este barco de superficie. Posteriormente, alrededor de las 16 horas, el buque llegará al Quintero, el presidente se va desembarcando en la embarcación desde la torre, ¿no es cierto?, al puerto de Quintero. Quintero ese día amaneció de fiesta, todo encadenado, todo embanderado, mucha gente fue de Valparaíso y Viña del Mar a presenciar esta ceremonia que se iba a realizar en Quintero. Luego, en un automóvil desde el puerto de Quintero se dirigió a la base, en que fue recibido y acompañado por el comandante, también aviador naval, Luis Humberto Marín Manuel Benz. Mucha gente lo esperaba, y ahí en esa época, me imagino que era la única escuela, la número 44 de Quintero, con su profesora ahí a la cabeza esperando al presidente. Y una de sus alumnas, Hilda Pimentel, recibe al presidente y le da un discurso. Y entre eso dice: Excelencia, vuestra presencia en este pueblo, mensajera de simpatía por el acto que se va a celebrar, llena de júbilo a todos sus habitantes, desde los niños de las escuelas que os saludan con respetuosa cordialidad, hasta la primera autoridad civil y naval, que de vos rendirán sus honores. Ahí está, Hilda Pimentel. Le viene la querida del presidente, ¿eh? Capitán Marín, comandante. Luego, ya se acercó a la base y obviamente el destacamento de presentación de la edición naval rinda los honores correspondientes al jefe de Estado. Posteriormente, frente a lo que era la comandancia de la base, se realizó la ceremonia de entrega del pabellón de combate, en que el gobernador de Quillota, representando al alcalde Manuel Franque, le entrega al capitán de corbeta, comandante de la base, Humberto Marín, el pabellón de combate. Observan ahí esta ceremonia el presidente de la época. Y parte del discurso del gobernador de Quillota dice: grandes eran los deseos del señor Franque de encontrarse aquí en estos momentos. Como noble fue también su iniciativa de ofrecer a la base naval de Quintero la insignia sagrada de la patria, que desde hoy servirá de guía a este grupo de hombres, todo coraje y armas que militan en una de las ramas más importantes de nuestra defensa nacional. Señor comandante de la base, os hago entrega de este estandarte que cristaliza el afecto de los hijos de este puerto, y en estos instantes vibran en los sentimientos de santo patriotismo. Estamos seguros que la insignia que os entregamos conquistará en vuestro poder en todo momento el timbre de orgullo y honor, que son la divisa de las instituciones armadas de Chile. Señor comandante, aquí tenéis pues el baluarte de nuestra gloria. Luego vino la bendición del pabellón de combate de parte del monseñor Rafael Edwards.
Posteriormente se hizo una firma del acta suscrita a la elección de este pabellón, en que la primera firma fue del presidente de la República, luego los ministros de Estado, firmaron alrededor de 50 personas esta acta. Y decían, y llevamos título, el triunfo de los audaces. En Quintero, 23 de septiembre de 1928, en presidencia de su excelencia, presidente de la República, general Gonzalo del Campo, y varios ministros de Estado y testigos que suscriben, la ilustre municipalidad de Quintero procedió a hacer entrega de la bandera de combate a la base de San Naval, en nombre de los pobladores de la autoridad y como símbolo de la gloriosa tradición de Carabineros. Y sí, sería interesante encontrar esta acta suscrita, capaz que esté en el municipio de Quintero. Posteriormente, las tropas de presentación rindieron los honores que le correspondían al pabellón de combate, paseándose frente a la compañía de presentación. A contar de esa fecha, septiembre de 1928, este pabellón de combate acompañó a la compañía de presentación de la aviación naval en todas las actividades militares que se realizaron. El juego comercial del Gran Quintero. Quise colocar aquí los comandantes de la aviación naval desde el año 1920 al año 1930 y recalqué los tres últimos, que fueron aviadores navales. Los tres primeros eran oficiales de marina, pero los tres últimos, de hecho el primero fue Manuel Franco Mayor. Y además quise destacar los primeros caídos en acto de servicio desde el año 1916 al año 1929. El primero, teniente Pedro Tucristi, Guardia Marina Julio Villarán Cádiz, Guardia Marina Guillermo Sánchez Ligoy, Fogonero José Luis Cabrera Aguayo, que la semana pasada anduvo en el cementerio número 3 de Playa buscando su tumba, no la pude encontrar. Piloto Agustín Arcaya Jorquiera, maquinista del segundo Guillermo Hernández Black y el ingeniero tercero Alfonso Maragall. Su nombre está en el muro de los caídos en la base de Radar Concón, junto a otros más. Solamente quise destacar aquí los primeros del año 1916 y 1930. Algunas imágenes de la última época de la aviación naval en Quintero. Aquí se ven parte de los oficiales. Aquí ya toda la ocasión. Y puse por título la aviación naval, sus funciones, pero no por mucho tiempo. Aquí hay algunos datitos. El 21 de marzo de 1930, el presidente de la República, a petición de Arturo Pérez Benítez, fusionó los servicios aéreos del Ejército junto con de la Marina para crear la Fuerza Aérea Nacional. Y en esa fecha, en marzo, fueron traspasadas todas las aeronaves, pero no así su base, que fue traspasada el 30 de junio de ese año. Y 2 días antes, la Armada puso a disposición de la Fuerza Aérea Nacional a los marinos, aviadores navales que voluntariamente quisieran pertenecer a esa fuerza. De los 24 oficiales, 20 de ellos fueron traspasados a la Fuerza Aérea Nacional. De más de los 233, solamente 157 decidieron pasarse a la Fuerza Aérea. Los 4 oficiales, más 76 gente más, cumplieron transporte por Tercio y Barralma en espera de su nueva destinación. El mando de la nueva unidad aérea es asumido por el general Luis Humberto Marín, el mismo que recibió el pabellón de combate, pero ahora ya convertido en comandante de escuadrilla. Y el comandante que estaba en plaza en ese momento, Adilio Yesen, fue designado como director de material de la Fuerza Aérea Nacional. Y a contar de 1930, ya nuestro pabellón no se dio más, nuestro pabellón de combate, la función, ¿no es cierto? Y ahí se puede apreciar personal del Ejército y un marino medio. Pero ya no es nuestro pabellón. Se recordó por algún tiempo un letrero que decía en la base ya parte de la Fuerza Aérea, decía: bienvenidos al área número 2, hogar de los centinelas alados de los mares, base aérea Quintero, fundada el 27 de enero de 1937. Esto posteriormente fue cambiado por la fecha en que efectivamente fue traspasada la Fuerza Aérea Nacional, el 30 de julio de 1930. El año 2014, de la Sociedad Mayor Servicio Activo, comentaron la moneda de sección naval. Y llegó el día lunes 7 de julio del año 2014, y la Guardia me dice que ese fin de semana había llegado algo como un helicóptero a la aviación naval y que estaba en una carga. Posterior a la formación, yo me dirigí a
a donde estaba en la carta del centro de operaciones, y efectivamente apareció el helicóptero. Después retorno a mi lugar de trabajo y me voy a dar la novedad a mi jefe, que era el que estaba yo, comandante Javier Lili Guerrero, y le digo, mi comandante, llegó los restos del helicóptero que dicen que fue Naval, y está en la carta del centro de operaciones. Y él me dice, ¿y cuál es la historia? No sé, me dijo. Y él me dijo, averigua. Yo le decía, averigua, para mí fue una orden. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El mismo tiempo que los mecánicos de la aviación naval en general lograron darle forma a este helicóptero y transformarlo en lo que había sido en su inicio, en el helicóptero naval. El naval 52. El mismo tiempo que los mecánicos se demoraron en transformar esta nave fue el tiempo que yo me demoré en descubrir la historia de este helicóptero. Yo sé que no tiene nada que ver con la historia de Quintero, pero esto me llevó a la orden que me dio el comandante Lüttinger a leer mucho. Yo era un marino estándar, que sabía un poquito del 21 de mayo, 8 de octubre, y algunas fiestas, algunas festividades, ¿no es cierto?, o noticias históricas. Y le pedí a mi jefe si podía pedirle a las reparticiones de la aviación naval que la documentación histórica, antes de ser incinerada, fuera revisada por mi persona. Él me dijo, dale. Y yo fui guardando toda esta información en carpeta. Y un día, el fotógrafo de la comandancia de la aviación naval, el sargento primero Mauricio Torrichel, me llevó un acto de documentación, fotografías, negativos, qué sé yo. Y entre esa documentación venía una carta que iba dirigida al capitán de fragata don Óscar Armando Valverde. ¿Por qué? Por uno de los 4 oficiales pilotos que no se pasó a la Fuerza Aérea Nacional, don Carlos Sorce Moreno. A todo esto, la semana pasada se cumplió un año de su partida del almirante don Óscar Armando Valverde. Entonces yo lo llamo. Almirante, buenos días, aquí Carlos Saldivia. Ah, mi chico, me dice, ¿cómo está? Bien, pues almirante. Y le cuento, el almirante sabe que está clasificando una información que me dijo documentación y aparece una carta dirigida a usted, del año 77, mire, se la voy a leer. Dice, entre las fotografías enviadas tiene especial importancia la entrega del estandarte de la base hecha por su excelencia, el presidente de la República, señor Carlos Ibañez del Campo. Dicho estandarte, por evaluaciones efectuadas por el infractor Carlos Sorce Moreno, se encuentra en el Museo de la Fuerza Aérea, después de haber permanecido muchos años, después de 1930, detrás del librero de la antigua comandancia, en la base de Quintero. Si usted lo estima por conveniente, sería del caso pedirlo para el Museo Aéreo Naval del Belloto, constituyendo el principal valor histórico. El almirante le dije, ¿qué hizo usted? ¿Hizo algo con esta carta? No, me dijo él, en esa época, año 1977, eran otras las prioridades, otros los problemas, la verdad que no hice nada. Ya, almirante le dije, cualquier cosa le informo. Un abrazo, que esté bien. Yo lo tengo gran aprecio. Un abrazo al cielo, almirante. Él me ayudó mucho con la historia del helicóptero Sikorsky que le mostré recién, porque él fue el primer piloto que voló este helicóptero, junto con el ingeniero. Y me regaló muchas fotografías, y harta documentación que con mucho cariño me imagino que los regaló. Bueno, lo único que tenía hasta ese momento era esta imagen. Y dentro de la investigación uno va creando lazos de amistad, de redes que se conocen, y empecé a recurrir a ello. Esa imagen se la mandé a la encargada del archivo histórico del Museo Marítimo, a la encargada de la sala histórica de la Escuela de Aviación que ordenábamos, a la encargada del archivo histórico del Museo Nacional Aeronáutico del Paso. Pasó un tiempo, hasta que un día, el 28 de octubre del año 2015, don Pedro Santibáñez, Echevarría del Museo Nacional Aeronáutico del Paso, me manda esta imagen. Me dice, ¿será este el payán que anda buscando? Claro que sí. Inmediatamente escribo un correo al almirante Pons, al comandante Lüttinger, no mejor al revés. El comandante Lüttinger con copia del almirante, se nos presentando el proyecto regular. Y le digo, miren lo que descubrimos.
hay que efectuar una operación retorno para este pabellón. ¿Quién es nuestro? Lo tenía la Fuerza Aérea, pero es nuestro. El almirante Pons, según tengo entendido, se comunicó con el comandante jefe de la Armada de la época, el almirante don Enrique Larrañaga Garrán, y él con el comandante jefe de la Fuerza Aérea, el general Jorge Robles Mella, y él con el director del Museo Aeronáutico, el general de aviación don Ricardo Gutiérrez Zafara. Seguramente conversaron, y de esa conversación salió luz verde, en que dijeron, ya efectivamente le vamos a traspasar este pabellón a la aviación naval, pero ellos nos tienen que pasar una réplica del pabellón. Y eso fue lo que le entregamos al Museo Aeronáutico. Finalmente, el 16 de marzo del año 2016, el comandante jefe de la Fuerza Aérea le entrega el pabellón de combate al comandante jefe de la Armada y él al comandante de la aviación naval para ser custodiado en el lugar importante de nuestra instalación de la aviación naval. 16 de marzo del año 2016. Y este pabellón hoy en día se encuentra en un hall de acceso que al lado izquierdo está la oficina del comandante de la aviación naval y al lado derecho la oficina del jefe de Estado Mayor de la aviación naval. Esto me lleva a reflexionar en esta historia que yo le he contado sobre la posibilidad que he tenido y que me ha brindado mucha gente en poder obtener información de primera fuente. Esta documentación que ustedes vieron parte de ahí en los inicios de la historia, en el año 2014, por haber sido, fui comisionado para tratar de buscar las actas de creación de los destacamentos aeronavales de Puerto Williams, de Punta Arenas, de Talcahuano, de Iquique, y para ello recurrí a varias oficinas, a la Secretaría General de la Armada, y un día llegué al Museo Marítimo. La encargada del archivo histórico me dijo, no, aquí es difícil, tiene que estar la Secretaría General de la Armada. Me mostró el archivo histórico, yo nunca había ingresado, estaba en un subterráneo, y yo siempre, donde voy siempre a poner el tiempo. Y dije, oiga, ¿y aquí habrá algo del año 1916? Sí, me dijo, me mostró un libro gigante que había ahí. Y dije, oiga, yo podría buscar documentación de esa época. Claro, me pasó una linterna de minero, una mesita, y me dijo, en este sector está el año 1916. Me habría demorado unos 20 minutos, con la suerte que tengo, que encontré estos documentos. Que son parte que le mostré recién. Después de finalizar ese año, yo estaba en la acción y me llamó Américo Duarte, que era el fotógrafo del comandante jefe de la Armada, y me preguntan, oiga, San Mayor, ¿tendrá usted algo que el comandante jefe de la Armada le regale a la aviación naval? Y le dije, ¿qué? Tengo una foto que tomé con mi celular del época, por eso no se ve tan nítida. Tal vez alguna de esas imágenes le podría regalar a la aviación naval. Y efectivamente, parte de esta documentación está junto a un sector ahí del pabellón donde están, me parece que esta imagen y junto a otra que fueron regaladas por el comandante jefe de la Armada a la aviación naval. Pero todas estas gestiones o estas posibilidades de adquirir este tipo de información no es que uno le nazca, sino que es la posibilidad de que le coloquen a una persona al frente que le ayude en esta búsqueda de información. Además, me dio la posibilidad de tener en mis manos parte de la hélice en que perdió la vida, la aeronave, ¿no es cierto?, que perdió la vida el primer caído del servicio Pedro Lucoquí. ¿Y esto por qué? Porque el almirante don Ariel Rosa Mascaró, aviador naval, me invitó a una charla que le dio a los oficiales de la aviación naval en que él les contaba cómo fue la traída de los aviones que se sienten desde Suiza a Chile. Posterior a esta charla, él me dice que él, cuando era comandante jefe de la primera zona naval, en el club naval había parte de una vez. Y como yo ya sabía que había, de cierta forma, apoyado la representación de combate, me dijo, tú puedes buscar, tal vez. Nuevamente volví a recurrir a mis contactos, pero ya dije, Santiago, imposible, si tú acá en Valparaíso, debe estar por ahí. Insistí en el Museo Marítimo, como 2 o 3 veces, hasta que al final me permitieron llegar a la sala de
¿cómo se llama? ¿Dónde están todas las cosas antiguas? Segundo piso. Sí, donde trabaja. Claro, el hecho de que fui con el fotógrafo, con Fabricio Torchel, y ahí estaba, porque en esa sala del curador, la sala del curador, hay muchos elementos que están ahí y no se sabe la historia. Y estaba esa herencia. Y de ahí, en ese sector, hice los oficiales de la Fuerza Aérea Nacional al Círculo Naval, en esa época se llamaba Círculo Naval. Y no sé, en algún momento del Círculo Naval fue traspasada al museo y posteriormente esa hélice ahora está en el Museo de la Aviación Naval en el avión P-13. Otra posibilidad, digo, que nos va colocando cositas en el camino. Estas reflexiones me hacen solamente agradecer, me permiten a ustedes mostrarles nuestra historia. Yo no soy un historiador, soy un investigador, mucha honra que me permite justamente poder encontrar este tipo de elementos y que queden para muestra de nuestras futuras generaciones. Eso es. Por favor, que haga disposición de las preguntas que le quieran hacer al expositor. Si levantan la mano con confianza. Pero claro, mirate. Su oficial, en la aviación naval se ha planteado alguna vez la posibilidad de traer los restos del teniente Luco al Muro de los Caídos o de los primeros mártires de la aviación naval. El primer capellán que murió está en la capilla naval sepultado. En el regimiento Maipo está el comandante Eleuterio Ramírez, y así suma y sigue. En la escuela de Grumete está Oyer y Fuente Alba. ¿Se habrá hecho algo? ¿No? ¿Hay algún interés o alguna idea al respecto? Yo nunca lo he escuchado. Pero, mire, Pedro Luco Cristo me costó encontrarlo. Él está sepultado en el cementerio número 2. Una vez, la primera vez que yo fui al cementerio fui con mi señora, de aquí me acompaña, gracias por eso. Y recorrí el cementerio y fui a donde tiene una oficina donde tienen todos los rojos de los fallecidos. Y el señor me dijo, está en la manzana, por decir algo, la manzana A, letra, o sea, o número 13, qué sé yo. Y yo llegué al lugar y no encontré, claro, sí, había la familia Luco Cristo, pero no encontré a Pedro. En otra oportunidad, en que me tocó ir también al cementerio, y dije, si aquí deben estar, pues aquí están los Lucos. Claro que la bóveda es alta, así que le pedí permiso a los vecinos que tenía Pedro Luco, o a la familia Luco, y por arriba se aprecia efectivamente el nombre, pero tiene que ser una persona de como de 3 metros para poder verlo. Y se supone que está ahí, se supone que están los restos ahí, pero ahí son muchos conscriptos, Luco Cristo. Y ahí lo tengo identificado, y por eso digo, la semana pasada fui al cementerio de Playa Ancha para ubicar al primer caído gente de mar, que es el fogonero Cabrera. Y sí vimos con la sepultación, o sea, la documentación, y fuimos con la persona encargada, pero no está, no aparece. Es una investigación que todavía sigue en camino. Como complemento a lo que dice el almirante, cuando el almirante Jorge Martínez Buch asumió la comandancia en jefe, hizo trasladar los restos del almirante Francisco II Sánchez Alvaradejo de Santiago, del Cementerio General, al Monumento a la Armada de Chile. Así es que no sería la primera vez que la Marina hace algo así para honrar los restos de uno de los nuestros que se encuentra en este momento en un lugar que no le corresponde, debe estar acá. Bueno, hay uno que está en la Escuela de Armamento, claro, en la Capilla Naval, y los restos que están acá en la escuela, claro. Sí, yo para complementar un poco la historia brillantemente narrada por Carlos Saldivia, yo era el comandante de la aviación naval, efectivamente cuando Carlos fue a mi oficina y me comentó este tema del pabellón, pero yo quiero resaltar la grandeza y generosidad que tuvo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en esa época, porque la unión de las dos ramas de aviación de Ejército y Armada inicialmente no fue fácil, fue bastante dura para las instituciones. La Armada no quería que le quitara la aviación naval, el Ejército un poco menos quizá, porque quedó mayormente representado, pero siempre se quedó como un resentimiento
y hay una broma de repente que ustedes son hijos nuestros, qué sé yo. Entonces el general Robles tuvo la generosidad de sin ningún problema después de que Carlos Saldivia fue a hablar conmigo, yo hablé en esa oportunidad con el comandante jefe de la Armada, hicimos una carta muy conceptuosa para solicitar que en realidad nos correspondía tener el pabellón, pero ellos tuvieron la gentileza y además fue el mismo general Robles, tal como lo mostraba la fotografía de Carlos Saldivia, a entregar el pabellón, cosa que yo creo que pocas veces hay un comandante en jefe de la Fuerza Aérea en una ceremonia de la aviación naval. Así que eso yo creo que fue un bonito gesto y que marca las buenas relaciones que hay ahora y que en algún momento no fueron tan así. Eso. Bueno, tenemos un café, digamos, que podemos seguir conversando. Yo quiero rendir nuevamente un aplauso, digamos,